pero vamos a ir avanzando con pasos cortos pero firmes. Que un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro. Que solo con cohesión social, podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo. Las pensiones dignas para quienes han trabajado toda su vida haciendo grande a nuestro Chile y que no pueden seguir esperando. No queremos que sigan haciendo negocios con nuestras pensiones. Crecimiento y distribución justa de la riqueza van de la mano. Las AFP en Chile, que hoy día ganan cifras absurdas a costa del trabajo de los chilenos y chilenas, son parte del problema. Y vamos a defender un sistema público, autónomo, sin fines de lucro y sin AFP. Bienvenidos a la agenda económica de lunes acá en CNN Chile, que por supuesto es prácticamente el único tema, es que tendremos al presidente más joven de nuestra historia, Gabriel Boric. Tuvo una contundente victoria en la segunda vuelta y será el nuevo presidente desde el 11 de marzo. Eso tuvo inmediatas repercusiones en los mercados. El dólar llegó a su máximo histórico durante la jornada, 876 pesos. Después bajó a 872, pero de todas maneras fue una señal de la sorpresa que hubo en el mercado, no por la victoria de Boric, sino que por la magnitud de la distancia respecto a José Antonio Kast. Por eso el dólar se elevó mucho, nuevamente precio récord como les mencionaba, y algo similar pasó con la bolsa de Santiago. Al abrir el IPSA estuvo cayendo casi 8%, moderó en algo la baja, pero igual luego la acentuó y el IPSA terminó bajando 6,20% este lunes. Vamos a ver cuáles fueron las acciones que más cayeron esta jornada. Sin contar a la TAM, que no es parte del IPSA, ya que ha perdido mucho peso. La que más cayó, la serie B de SQM, 14,13%. Hay dudas de qué es lo que va a pasar con las concesiones en el Salar de Atacama, por eso cayó tanto. Provida baja de 12% y se une a la de Habitat de 7,63%, porque sabemos que Gabriel Boric quiere transformar profundamente el sistema de pensiones. Falabella, por su parte, fue la tercera que más cayó, 8,18%. Luego de reunirse con el presidente Piñera en La Moneda, el presidente electo Gabriel Boric comentó estos movimientos de mercado luego de su victoria y también qué es lo que va a pasar con las definiciones de los ministerios. En el mercado están muy expectantes para saber quién ocupará el Ministerio de Hacienda. Revisábamos que el presidente Piñera en su segundo mandato, en este periodo de transición que estamos viviendo nosotros hoy día, nombró a su gabinete el 22 de enero. O sea, cerca de un mes después de la elección. Nosotros, yo espero no superar ese plazo, pero además estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas, que a algunos le pueden gustar y a otros no, pero es importante tener certidumbre sobre lo que viene. Y por lo tanto vamos a actuar en consecuencia de aquello. No tenemos en este momento nombres que pueda hacerles público. Yo les puedo contar que de la información que manejo desde el entorno de Gabriel Boric no hay ninguna definición ni avance todavía. Vamos a hablar de los nombres también en la entrevista en el segundo bloque del programa, porque queremos seguir analizando cómo reaccionó el mercado al triunfo de Gabriel Boric. Tomamos contacto con José Raúl Godoy, jefe de análisis en XTV Latam. ¿Cómo estás, José Raúl? Y quisiera preguntarte, ¿crees que sobre reaccionó el mercado o fue acorde a la sorpresa de la magnitud de la victoria de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast? Hola Nicolás, gusto de saludarte. Efectivamente nosotros consideramos que sí fue una sobrereacción. Era algo que se esperaba si es que ganaba Boric, que al mercado no le gustara, pero vimos después que se fue atenuando un poco las tendencias y es por eso que consideramos que es una sobrereacción. Ahora, eso no quiere decir que ahora las tendencias van a ir hacia el otro lado. Nosotros seguimos esperando que el IPSA caiga y que el dólar siga escalando a medida que vayan pasando los días y las semanas, siempre y cuando exista todavía esta incertidumbre de quiénes van a ser los ministros y el tema del gabinete del presidente electo.
Ahí veíamos a Gabriel Boric que quiere tener definidos sus ministros antes del 22 de enero. Queda bastante tiempo, más de un mes. ¿Tú crees que el mercado, por la certidumbre que hay, porque esto es un cambio muy importante de un gobierno a otro, le gustaría tener el nombre antes, especialmente del ministro de Hacienda? Efectivamente, yo creo que hay algunos ministerios que son clave. El de Hacienda es uno de ellos, el de Economía también y por supuesto el del Interior, ya que son problemas estructurales, sobre todo el de la seguridad pública. Y a medida que pasa el tiempo, más se puede especular y mientras más especulación haya, más incertidumbre se genera. Así que considerando el escenario en el que nos encontramos actualmente, si nosotros queremos buscar estabilidad, lo que tendríamos que esperar es que se definan esos nombres lo antes posible y probablemente esperar un mes signifique mucha volatilidad y un tipo de cambio escalando, y eso también va a seguir generando inflación en nuestra economía. José Raúl, ¿cuáles debieran ser los siguientes movimientos del dólar? ¿A qué niveles puede llegar? Y si hoy tocó 786, su mayor valor de la historia, ¿podría superar ese nivel? ¿Qué opinas? Sí, nosotros seguimos alcista. De hecho, como podemos ver acá en la plataforma, el día de hoy llegó justamente a un máximo que son los 876, pero existen posibilidades de que siga escalando, sobre todo si es que se demora el presidente electo en entregar los nombres del gabinete, porque eso va a dar pie a que se siga especulando y que se siga depreciando el peso chileno. Así que si es que eso ocurre y se demora en entregar los nombres, es probable que veamos un incremento por sobre los 880 que nos lleve cercano a los 900. Y ahí ya vamos a tener otro tema, si es que al mercado le gusta o no le gusta el nombre de estos nuevos ministros, ¿ya? Y si es que el tono del gobierno que estamos viendo ahora va a ser un tono más radical o un tono más de consensos. Si es que vemos un tono más de consenso, existe la posibilidad de que podamos ver reversiones hacia la media en torno a los 850, pero si el tono es radical, podríamos ver incluso superaciones de los 900 y técnicamente nos da subida hasta los 924, pero eso ya sería en un entorno más pesimista. Perfecto. José Raúl Godoy, jefe de análisis de XTV. Como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás, que te vaya bien. Hacemos la pausa y al regreso estará con nosotros el economista Sebastián Edwards analizando el resultado de las elecciones. En Agenda Económica vamos a seguir analizando las repercusiones del triunfo de Gabriel Boric en la segunda vuelta. El contacto ahora es con el profesor y economista de la Universidad de California en Berkeley, Sebastián Edwards, a quien vemos en pantalla. Sebastián, gracias por estar en CNN Chile. Hola Nicolás, un gusto como siempre. Sebastián, ¿cuál es tu opinión respecto al triunfo de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast? Bueno, fue, como todos sabemos ahora, muy contundente. Muy generalizado, excepto en algunas zonas del país, y muy holgado. Por tanto, creo yo que el candidato o el presidente electo ahora siente que tiene un mandato de parte de los electores, lo cual me parece que es acertado, es una visión acertada de la situación que enfrenta. Ahora, lo holgado de ese triunfo, uno puede explicar qué es lo que pasó este lunes con la bolsa, que cayó fuertemente, el dólar que se disparó a su precio histórico. Se sabía que eso iba a pasar, pero no en la magnitud que sucedió. ¿Es por eso, por la sorpresa de lo holgado del triunfo de Gabriel Boric? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Los mercados estaban anticipando, tal como la mayoría de las encuestas, que iba a ganar Gabriel Boric. Lo que no se sabía es que iba a ser tan amplio el triunfo. Y esto significa nuevamente lo que dije hace un segundo, que se interpreta como que va a tener un mandato y va a tener, o va a creer que tiene mano libre para implementar su programa, y es un programa que tiene una serie de aspectos que son negativos para el sector privado, y por tanto eso explica tanto la caída de las valuaciones de las empresas transadas en la bolsa como el aumento del dólar. Nada de esto es sorprendente excepto por la magnitud, ¿no? Ahora, en una entrevista que diste más temprano en el Mercurio Inversiones, hablabas de que se acabó la era neoliberal en Chile. Y si no me falla la memoria, eso mismo mencionabas. Creo que cuando partió la crisis de octubre de 2019, la nueva constitución, proceso constituyente, ¿vuelves a tener entonces esa percepción de que es un cambio de era en el sistema que nos rige en nuestro país? Bueno, eso fue efectivamente
tal como tú lo mencionas, Nicolás, yo lo dije muy claramente, creo que fue el 3 de noviembre del 2019, y fui muy criticado especialmente por gente de derecha, por dos razones. Una, porque no creen que hayamos nunca tenido un sistema neoliberal, y esa ya es una discusión distinta, y otro, porque no creían que lo que fuera lo que teníamos estaba llegando a su fin. Esto confirma que ha habido un cambio de era. Además, desde un punto de vista simbólico, coincide casi en el mismo día con la muerte de la viuda de Pinochet. Entonces tenemos que el cambio de era es real y simbólico a la vez. Sebastián, al igual que nosotros acá en el programa, tú también revisaste detenidamente los programas económicos de José Antonio Kast y de Gabriel Boric. Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión de las propuestas económicas que ha presentado el presidente electo? Bueno, yo creo que se pueden separar o dividir en las propuestas más bien sociales, muchas de ellas sentidas y de una gran aspiración por parte de la población. Yo creo que entre ellas, por ejemplo, la semana de 40 horas y ciertamente la mejora en las pensiones, que es un tema ya muy antiguo en Chile. Y esas propuestas de carácter social, creo que hay que separarlas de las propuestas que tienen que ver con el modelo de desarrollo. Y creo que ahí hay un montón de errores, un montón de percepciones falsas, una mirada muy nostálgica. Hay que pensar que cuando uno lee esos documentos o conversa con quienes los escribieron, los autores, los héroes para ellos en cuanto a pensamiento económico son Aníbal Pinto, un gran economista chileno de los años 50, es decir, antes que tú nacieras, y Albert Hirschman, un gran economista alemán estadounidense de los años 40 y 50, del 60 también. Es decir, es una mirada muy nostálgica, muy nacionalista, muy de industrialización, un poco a la fuerza, y que simplemente ignora todos los avances en las economías modernas, especialmente el tema de las cadenas de suministro internacionales, en las cuales Chile tiene muy poca posibilidad de participar activamente porque es un país que está muy lejos. Y estas cadenas funcionan cuando los países tienen una pequeña distancia, porque los bienes semiterminados van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, una infinidad de veces hasta que el producto está terminado. Chile está tan lejos que con una sola ida y vuelta ya se convierte en todo el margen que tenían las empresas. Por lo tanto, no va a suceder. Van a tratar de hacerlo, no va a resultar. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer una vez que no resulte? Sebastián, en estos momentos la gran duda que tiene el mercado es quién va a ser ministro o ministra de Hacienda. Se ha hablado de Andrea Repeto, Roberto Saller, Guillermo Larraín, incluso Eduardo Engel. ¿Tú ves a alguno de esos nombres como más probable o idóneo para ese cargo? Bueno, yo creo que todo el mundo, con cierta visión un poco alejada del centro del problema, cree que el nuevo o la nueva ministra de Hacienda tiene que ser alguien con experiencia. Yo lo he dicho muchas veces, entre comillas, un adulto. Y el nombre que a mí más me gusta es Andrea Repeto. Ahora, si Andrea, por razones propias, decide no participar, mi nombre no es ninguno del resto. Mi nombre es Máximo Pacheco, porque creo que Pacheco es una persona con mucha experiencia, que ha funcionado en gobiernos y en el sector privado. Es la persona que tuvo el puesto más alto, posiblemente en una gran empresa internacional, alguien que negoció con los rusos, que estuvo a cargo de toda Europa, el norte de África y Rusia para International Paper, y el mejor evaluado de los ministros de Bachelet II, además de ser el padre de la transformación energética de Chile. Por tanto, alguien como Pacheco sería muy buen nombre. Y si le sumas a eso que es antiguo militante del Partido Socialista, que de una manera u otra va a adherirse a la coalición, creo que es un candidato casi perfecto. Y sí, casi porque el candidato o la candidata perfecta es Andrea Repeto.
La persona que llega al Ministerio de Hacienda debe llegar empoderada, que no sea simplemente como lo que sucedió con el Consejo Asesor, que era un consejo simplemente asesor, pero que no tenía influencia directa en el entonces candidato Boric. El ministro o la ministra de Hacienda tiene que tener influencia decisiva en lo que decida el presidente electo. Bueno, yo creo que lo ideal es que tenga bastante peso específico, pero estamos ante un régimen completamente diferente. Aquí hay cambios de verdad profundos, o va a haber cambios profundos. Es muy posible que economía ahora se equipare con Hacienda en términos de importancia y quizás sea un poco más importante incluso que el Ministerio de Hacienda, como fue en el pasado. Hay que recordar que en la presidencia del doctor Allende, y no estoy equiparando ambas experiencias, son mundos distintos, pero en la presidencia del doctor Allende, la cartera importante era economía, que inicialmente fue para el economista de la CEPAL, Pedro Bustovich, y en Hacienda estuvo Américo Zorrilla, con un rol bastante secundario. Por tanto, creo yo que hay que ver cómo se va a ir desarrollando el tema, y Hacienda y economía van a ser igualmente importantes, quizás economía más importante, desarrollo social muy importante, trabajo que ha ido ganando importancia a través de los años también. Eso también quería mencionar. El Ministerio del Trabajo, por el proyecto de rebajar a 40 horas a la semana la jornada laboral y también la reforma de pensiones. ¿Cuánto rol y cuánto peso va a tener el Ministerio del Trabajo? No se ha mencionado así como un nombre preciso, pero me imagino que la exdiputada Vallejo podría estar en esa Secretaría de Estado. Se ha mencionado el nombre de Camila Vallejo. Yo creo que sería malo para el país, aunque lo entendería desde el punto de vista de la coalición. Creo yo que el Partido Comunista introduce mucho ruido en la coalición. Y mientras más alejados estén sus ministros del corazón de ella, mejor para la economía nacional. Ahora, entiendo que no va a suceder, que es pedirle mucho al presidente electo. El Partido Comunista fue un componente esencial en la coalición y jugó un rol estratégico muy interesante al empujar y después retirarse y prácticamente sus activistas desaparecer al final de la segunda vuelta. Por tanto, pero creo que lo ideal sería que no estuviera Camila Vallejo en el Ministerio del Trabajo, como algunas personas han mencionado. Sebastián, mi última pregunta, y respecto a lo que han sido experiencias internacionales de presidentes tan jóvenes, algunos solteros, como por ejemplo el caso de Emmanuel Macron en Francia, Justin Trudeau en Canadá, la primera ministra de Nueva Zelanda, son ejemplos lógicos. Ahora que tenemos al presidente por lejos más joven de nuestra historia, más chico que yo, o sea, yo me estaba acostumbrando recién a que los futbolistas fueran más chicos que yo, ahora tenemos un presidente que es más chico que yo. Entonces, ese punto, ¿cómo lo ven también en el escenario internacional? No, yo creo que en el escenario internacional no va a haber ningún problema. Gabriel Boric, a quien yo no conozco personalmente, pero es una persona que yo creo que muy atractiva como personalidad, porque es una persona muy sincera, o así se transmite, y que tiene los sentimientos a flor de piel. Y como dices tú, hay una serie, la primera ministra de Finlandia, la primera ministra de Nueva Zelanda, el premier canadiense, etcétera, etcétera, el mismo Macron, como mencionabas tú. Creo yo que en lo internacional el hecho de que sea joven no va a ser ningún problema. El hecho de que tenga tatuajes tampoco va a ser ningún problema. Justin Trudeau también tiene tatuajes. De hecho, el ex secretario, que murió hace poco, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz, un ícono de los conservadores, también tenía un tatuaje, tenía un tigre, ¿no? Entonces no creo que vaya a ser ese el problema. Yo creo que el problema puede ser dentro de Chile, y quiero terminar con esto, Nicolás. El problema es que se está ignorando en esta conversación. Y tú no me lo has preguntado, pero se está ignorando no solo en esta conversación entre tú y yo, en todas estas conversaciones, el rol de la convención. Aquí hay 3 poderes del Estado, o 4, 3 que se van a disputar el poder. El legislativo,
el Ejecutivo y la Convención. Y la Convención no se ha moderado, no se va a moderar, en mi opinión, y no va a querer compartir el poder que creen que tiene. Y todo va a pasar por la Convención, y es ahí donde tenemos que prestar atención, en mi opinión. Vamos a analizarlo en una conversación posterior, sin duda, porque ese va a ser tema y sobre todo una convención que ahora tiene un presidente electo que es bastante afín al pensamiento de la Convención Constituyente. Eso es un elemento de la causa. Sebastián Edwards, economista de la UCLA, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias, Nicolás, un gusto como siempre. De esta forma terminamos la agenda de este lunes. Sean con nosotros acá en CNN Chile.